Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con el abordaje de los textos de Ferrer y de Cortés Conde de modo comparativo. Vamos a terminar de exponer los ejes, algunos de los principales ejes analíticos que plantea el texto de Ferrer y Rougier, y luego de Cortés Conde para posteriormente dejar planteado algunos ejes de comparación que retomaremos en la clase próxima. Nosotros estuvimos analizando ya algunas de las características heredadas del siglo, las principales características del proceso de concentración de la tierra, particularmente en el último encuentro, que tuvo lugar durante el siglo XIX, después de la declaración de la independencia del país, en sucesivas etapas, ¿no? La etapa de la implementación del régimen de enfiteusis, posteriormente los procesos de anexión de tierras emprendidos por Rosas durante el periodo de su gobierno, específicamente, que tuvieron importancia en lo que hace a la incorporación de nuevas tierras, y finalmente la expedición a la Patagonia, digamos, y a las tierras dominadas por la población originaria, durante la gestión de Roca. Encabezada por Roca. Efectivamente, con eso se cierra la unificación del territorio nacional, y como bien dice Oslak, el atributo de un Estado centralizado es el dominio de una población en un territorio determinado, el dominio de la moneda y de las fuerzas y de los medios de coerción. Estos son los requisitos para la existencia de un Estado, siguiendo a Weber, así que este es el proceso que termina de consolidarse a partir de 1880 y va a ser fundamental para que el país se inserte ya en una nueva etapa de desarrollo. Si bien Ferrer en este texto hace énfasis en que el periodo de la economía primaria exportadora se produce con anterioridad a la consolidación del Estado central, ¿no? Y esto va a tener mucha importancia en la conformación de la estructura económica del país, en clave estructuralista, tal como vimos la clase pasada. ¿Por qué va a tener importancia? Porque la economía primaria exportadora, Ferrer la ubica, él considera que se consolida la etapa de auge, es la etapa que va de 1860 a 1929-30, y de 1860 faltan 20 años 30 años, mejor dicho, 1880, 20 años para la consolidación del Estado, la centralización del poder estatal. Sin embargo, la economía primaria exportadora, así como los intereses de clase y la conformación de la clase dominante, anteceden a ese proceso. Y esto, yo insisto, va a ser muy importante en la conformación política del país, en su matriz basada en la estancia, y siguiendo a Waldo Ansaldi, y va a marcar toda la historia posterior del país, ¿no? Particularmente con las características que va a tener, la centralidad que va a tener este sector estructuralmente, pero también con el problema de la tierra en el país, el problema del acceso a la tierra. Podemos decir, articulando un poco esta situación con la cuestión del tipo de régimen político que se va a ir generando, que este vínculo de esta economía primero exportadora, que se estructura en una elevadísima dependencia de estos capitales, de esta burguesía agraria, con relación al capital extranjero, particularmente el británico, va a generar una tensión permanente, y quizás uno podría decir sin exagerar que esa tensión va a continuar hasta nuestros días con las potencias extranjeras imperantes, entre lo que es la dependencia económica y la autonomía política, ¿no? Esto va a caracterizar a los países de la región, no solo a la Argentina. En la Argentina, esta existencia de un Estado jurídicamente y políticamente autónomo va a entrar en tensión permanente con la dependencia económica.
¿Por qué? Porque las fuerzas sociales de Argentina son débiles para desarrollar un capitalismo autónomo, y el tipo de capitalismo que pueden desarrollar es un capitalismo dependiente. En este caso, en este tipo de conformación, de formaciones económicas periféricas, la distribución capitalista subordina la producción, sostiene Ansaldi, por ejemplo, y el peso de los comerciantes del litoral de Buenos Aires va a ser una característica inherente, a pesar de que entre los intelectuales de la revolución, me refiero a Moreno, a Belgrano, hubo exponentes importantes, al propio San Martín, que insistían en la necesidad de un desarrollo autónomo. Entendían que la independencia requería desarrollo agrario, entendían que la independencia requería desarrollo industrial, me refiero especialmente a Moreno en ese sentido, pero también a otros intelectuales de la revolución, pero sin embargo esos intelectuales fueron de alguna manera fagocitados por el propio proceso político y militar, y lo que predominó y lo que terminó predominando fueron los intereses de los comerciantes de Buenos Aires. Buenos Aires surge como una ciudad comercial vinculada al contrabando, y luego los intereses y al comercio de metales, digamos, provenientes de Potosí, y posteriormente va a pasar a comerciar los productos de la ganadería, del saladero, primero ganado en pie, lana primero, después cueros, tasajo, cebo, etcétera, pero siempre como un, digamos, como un espacio de intermediación fundamentalmente. Y en ese sentido va a estar atravesado por esta contradicción con los intereses productivos del resto del país, particularmente del interior, por sus vínculos estrechos con los mercados externos. El Estado central, a partir de 1880, se convierte en garante y constructor de la identidad colectiva, de la identidad nacional, que no existía, porque no existían las identidades comarcales, locales, a lo sumo regionales, en el mejor de los casos y en algunos sitios, pero no existía algo así como la nación. Existían identidades fragmentarias. Por lo tanto, la identidad nacional se va construyendo desde arriba, ¿sí? Desde el Estado. Esto era parte de la herencia colonial, y el proyecto político que se impone opta por un proyecto de ciudadanía restringida, lo cual va a inaugurar un proceso de lucha por la extensión de la ciudadanía que llega hasta nuestros días. Bueno, en términos políticos, quizás vale la pena mencionarlo, recién esta centralización del poder estatal fue posible cuando logra generarse una alianza de clases dominantes en donde fracciones del interior del país acuerdan con la burguesía de Buenos Aires, la burguesía agraria de Buenos Aires, un proyecto que permitiera digamos, el desarrollo de todas las regiones, aunque fuera dependientes, y aunque esa relación de subordinación se reprodujera con mayor gravedad entre el interior del país y la pampa húmeda o particularmente Buenos Aires y su hinterland. Me refiero al bloque histórico que recién en 1880 va a asumir una hegemonía débil, en donde también, además de los terratenientes bonaerenses y los comerciantes, tuvieron participación la agroindustria de Tucumán, los agroindustriales de Tucumán y Mendoza, la denominada suboligarquía financiera de Córdoba, de modo tal que eso permitió una base para conformar gobiernos, digamos, representativos de un bloque en el poder con intereses del interior del país, no solamente de Buenos Aires. Esta combinación, esta alianza, digamos, dio lugar a un régimen político que combinó liberalismo económico con restricción en la participación política durante muchos años. Va a ser recién a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña, a partir del 16, que
efectivamente va a dejar de utilizarse el fraude para como parte del modo de acceso a los cargos y al poder estatal. Es decir, un régimen político fraudulento, limitado, restringido y fuertemente basado en el uso de la coerción. Este es el origen político del país, este es el origen político, la ausencia de consenso, la ausencia de participación de los sectores subalternos de la sociedad está en la base del régimen político que logra imponerse a partir de la unificación del territorio nacional por parte de la generación del 80. En ese sentido, Ansaldi y otros autores califican este proceso que va entre 1862 y 1880 como una revolución pasiva, ¿no? Que va a dar lugar a una dominación basada en una especie de dictadura sin hegemonía, ¿no? Con un fuerte componente de coerción, bajos niveles de consenso, etc. Una hegemonía débil, sostenida en la coerción, en la represión. Las clases subalternas se construyeron, como yo insistí tantas veces ya a esta altura, pero espero que quede claro, con posterioridad a las clases dominantes. Y su debilidad también no solo tuvo que ver con eso, sino con su fragmentación territorial, con su fragmentación cultural, el hecho de la implicancia de la gran importancia de la migración europea combinada con población criolla, con la presencia de la población indígena, esta heterogeneidad también, indios, mestizos, negros, negras, indias, mestizas, esta heterogeneidad contribuyó a una dificultad para articular las luchas, ¿no? Como ocurrió en todos los países digamos, sociedades las llamadas aluvionales, como es también Estados Unidos, por ejemplo, en donde también el proceso político tuvo el mismo, es decir, la conformación, la resistencia de las clases subalternas tuvo que enfrentar el obstáculo de la falta de un idioma común, de una herencia común, de una cultura común, y esto efectivamente va a tener mucha importancia en el origen de la Argentina moderna, en términos sociales. Bueno, dicho esto, es muy importante entender que la clase dominante se construye a partir del Estado, se construye con anterioridad y utiliza el Estado para ejercer y construir su dominación, y viceversa. El Estado construye a la clase, ¿no? Hay un vínculo ahí muy particular en el modo en el que se da la relación entre el Estado y la clase dominante. Eso no es así o no fue así en todos los países de la misma manera. Esta particularidad de la Argentina de tener grandes extensiones con muy poca población, etcétera, le permitió a la clase dominante actuar sin las resistencias de un campesinado arraigado a la tierra, como ocurría en los centros, por ejemplo, donde la población autóctona era más importante en América Latina, como por ejemplo en México o en Perú, ¿no? Bueno, digo esto porque me parece que es uno de los núcleos que quiero que queden asentados en estas clases, ¿no? Como un elemento adicional que estoy planteando a las lecturas obligatorias y que me gustaría que pudiéramos discutir, enfatizar y fijar, porque va a tener una gran importancia. Luego, volviendo a la economía estrictamente, ya no al régimen político, esta economía que se va conformando, economía primario exportadora, la llama Ferrer, con Rougier, efectivamente, esta especialización se construye antes del propio Estado. La Argentina o ciertas partes del territorio argentino entroncan en la División Social Internacional del Trabajo como exportadoras de materias primas y alimentos, maíz, trigo, lino, carnes, ¿sí? Enfriadas y congeladas, primero congeladas, después enfriadas, y van a ser receptoras de
importaciones de capitales y de manufacturas. Lo de capitales es muy importante porque la Argentina va a ser no solamente dependiente, muy dependiente de los productos importados, sino también va a ser muy dependiente de los capitales externos. El préstamo Baring, el temprano y primer gran préstamo que recibe el país, va a ser el inicio de una larga historia de endeudamiento que continúa hasta nuestros días y que marca como uno de los rasgos estructurales del modo de funcionamiento económico impulsado por las clases dominantes, esta dependencia financiera del capital extranjero. Bueno, en ese sentido me parece importante destacar algunas otras cuestiones. La importancia de la migración, entonces, promovida desde el Estado para poblar el país y para hacer frente a la demanda creciente de los países europeos. Pensemos que la Pampa Húmeda tenía alrededor de 60 millones de hectáreas, ¿sí? En la zona pampeana. Una inmigración que involucró entre 1857 y 1874 3.300.000 habitantes, ¿sí? Y es decir, y un cuarto de la población existente. Los capitales invertidos que para 1913 implicaban el 42% de la inversión extranjera británica en el mundo. Para tener una idea de lo que representaba, es decir, eran 12.000 millones de dólares de aquel, digamos, expresados. Esto es un dato que proviene del texto de Ferrer. Ferrer dice, para tener una idea de cuándo representaban estas inversiones, el vínculo entre Argentina y Gran Bretaña, esto representaba el 42% de la inversión total de la inversión extranjera directa que Gran Bretaña tenía en el mundo. Impresionante, ¿no? El vínculo, casi un vínculo colonial. En lo que hace el otro elemento fundamental que permitió la consolidación de este modelo, no fue solamente la migración, la inmigración proveniente fundamentalmente de Europa, sino también el desarrollo del ferrocarril, que permitió unificar los mercados y algún territorio de muy difícil acceso, y permitió bajar el costo de los fletes y facilitar la incorporación a estos mercados mundiales, internacionales, mejor dicho, de creciente importancia. En 1857 había 10 kilómetros de ferrocarriles, mientras en el 30 había 38.634 kilómetros, ¿no? Es decir, el capital extranjero, con la garantía del 7% de ganancia sobre el capital positiva y asegurada por el Estado, como una rentabilidad mínima, expandió la red y permitió esta organización nacional con esta forma de embudo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires y epicentro en el puerto de Buenos Aires. La nacionalización de la aduana también fue otro elemento importante que permitió, y la unificación, la supresión de las aduanas del interior del país. Para el que le interesa profundizar en todo este proceso, es muy importante el aporte del texto de la formación del Estado argentino de Oslac, que da cuenta de todo, de los conflictos interjurisdiccionales, fiscales, de todo tipo, y militares también, ¿no? La complejidad que tuvo la organización del país. La Argentina asumió el patrón oro, es decir, una moneda convertible, un peso convertible al oro, a la libra esterlina, convertible a su vez al oro, que era el patrón oro impuesto por el Banco de Londres. Pero sin embargo, en esta ley de conversión, que es de 1899, no se mantenía todo el tiempo esa conversión, porque los problemas permanentes en las finanzas públicas del Estado hacían que en muchas ocasiones las clases dominantes, por ejemplo, salieran de la caja de conversión y se inclinaran por una devaluación de la moneda.
Cuando se producía una tendencia a la apreciación de la moneda, lo que hacían era salir de la caja de conversión y de generar una devaluación que les permitía recuperar su rentabilidad y disminuir la participación de los sectores subalternos en el ingreso. Por ejemplo, en 1914, ¿no? Luego se restablece la caja de conversión. En los momentos de crisis en general esto ocurría en 1927 y dura hasta 1929, y hay como una cantidad importante de periodos en donde se entra y se sale de la caja de conversión en el marco del patrón oro. Porque estar en el marco del patrón oro implicaba la imposibilidad de emitir dinero, ¿no? Y en algunos casos también la imposibilidad por ello de cumplir con los pagos externos. Bueno, efectivamente esto era el régimen y la inestabilidad monetaria también, junto con la deuda externa, acompañaron las finanzas argentinas desde el comienzo, que estuvieron basadas en la recaudación de impuestos a las importaciones básicas de bienes de consumo que la población consumía. Es decir, uno dice, bueno, pero eran aranceles proteccionistas. No eran aranceles proteccionistas, eran impuestos al consumo, pero como digamos, una enorme cantidad de cosas que se consumían, las velas venían de Inglaterra, digamos, el cebo se exportaba, pero las velas no se hacían en muchos casos acá, o los ponchos. Entonces, los productos manufactureros para la vida cotidiana digamos, los aranceles a las importaciones operaban como un IVA, ¿no? Como un impuesto al consumo, encareciendo el acceso a la canasta básica por parte de la población. En cambio, a pesar de la concentración en la propiedad de los medios de producción, el Estado argentino nunca implementó un sistema fiscal progresivo, ¿sí? Y en ese sentido, ese también continúa siendo una fuerte continuidad con el presente. Bueno, sin duda el éxito del modelo, por el cual por otro lado es para toda la versión incluso más ligada a la posición liberal en la Argentina, el éxito del modelo es innegable, pero también lo es si bien es matizado, el estructuralismo, la lectura estructuralista y la lectura también de izquierda en el campo de la economía no niegan el éxito en materia de crecimiento económico de lo que fue la economía primaria exportadora. Lo que van a argumentar es que ese crecimiento era débil, tenía bases débiles, y que iba a llevar en algún momento a una crisis de difícil superación, cosa que terminó ocurriendo. Incluso los más críticos del modelo agroexportador, como era el propio Alejandro Bunge, planteaba que la Argentina estaba en un estancamiento ya para 1906 y que era necesario industrializar el país. Así que hasta dentro de la propia clase dominante había una discusión importante en relación con el proteccionismo, en relación con la necesidad de industrializar el país y salir de este corsé que significaba la especialización primaria exportadora que el capital británico, aunque no solamente el británico, imponía al país. Sin embargo, esta no fue la posición que triunfó, y va a ser recién en 1940 que con el Plan Pinedo, realizado por Raúl Prebisch en el gobierno de facto de los gobiernos conservadores de facto, digamos, en ese contexto, va a ser recién en ese momento que surge un primer proyecto de industrialización del país, cuando digamos, ya la crisis económica se había instalado hacía 10 años. Esto está hablando de una dificultad muy fuerte de estos sectores tradicionales de abandonar sus posiciones de privilegio y impulsar un proyecto de desarrollo más abarcativo, digamos, básicamente en términos de inclusión social. Esta situación, entonces, me parece que es interesante ligarla con los datos. Veamos qué pasó. Es decir, la Argentina crece al 5% promedio, una tasa, el Producto Bruto Interno crece a una tasa del 5%
entre 1900 y 1929, es decir, a una tasa altísima. El crecimiento de la población también es muy importante, y la población crece a un 3,2% en el periodo que va de 1869 a 1929. Todo esto son datos que Ferrer aporta, yo los estoy simplemente mencionando, y la población pasa de 1.700.000 personas en 1869 a más de 11 millones de habitantes para el año 29. Cuando uno mira el crecimiento del Producto Bruto Per Cápita del país, ahí la tasa de crecimiento promedio anual está en el orden del 2% entre el 60 y el 29. Es decir, todo el periodo de la economía primaria exportadora, cuando uno analiza el PBI per cápita, el crecimiento es del 2%. Es equivalente al de los países desarrollados más dinámicos de aquel momento, que son, en cuanto se arma el mercado mundial, ¿no?, de la mano de la expansión de la hegemonía británica, las grandes llanuras de clima templado que van a aportar alimentos al mundo, como Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, van a experimentar un crecimiento del orden del 2% del Producto Bruto Per Cápita promedio, ¿no? Es decir, en ese sentido Argentina no va a ser diferente. Yo les mostré unos gráficos en donde se evidenciaba que, si bien la tasa de crecimiento en términos de flujo es muy importante del país, sin embargo, si uno mira el nivel del PBI per cápita, Argentina mantiene una brecha muy grande con todos estos países de las nuevas zonas, las nuevas áreas, las grandes llanuras, digamos, de clima templado, en términos de ¿por qué? Porque lo que tiene es una acumulación de capital per cápita, una dotación de un consumo de energía per cápita muchísimo menor. Cualquier indicador de desarrollo industrial en la Argentina y de capitalización da muchísimo menor que en estos otros países, y eso es lo que marca su diferenciación estructural, ¿no? ¿Por qué esta diferenciación? Ahí hay muchos motivos. Yo mencioné las hipótesis de Vitelli la semana pasada, las podemos retomar en clase. Es muy interesante ese debate, la ausencia de metales, pero además la herencia colonial, hay una cantidad de otros elementos, ¿no? La falta de una infraestructura de transporte, comunicaciones, esto es sintomático, es la falta de capitalización de la economía, a pesar, digamos, del papel del ferrocarril, que va a ser muy importante. Bueno, lo que los estructuralistas marcan en general, y Ferrer en particular y Rougier también lo hacen, es la significación, la elevada participación de las exportaciones sobre el PBI, que en los años digamos, más prósperos alcanzaba el 30% del Producto Bruto. Es muy importante, ¿no? Así como las importaciones, porque acá es clave entender, como siempre en la Argentina, la capacidad de importar tuvo que ver y está atada a la capacidad de exportar. Hay una fuerte incidencia del capital extranjero, que representaba para el 1913 el 50% del stock de capital, mientras para el 29 todavía representaba el 30% del stock de capital fijo, ¿no? del capital fijo de la economía, la inversión fija del país, la inversión bruta fija. Básicamente eran infraestructura y servicios de apoyo a la actividad agropecuaria. Yo explicaba, es decir, que se trataba, Ferrer es crítico y en general el estructuralismo es crítico de la vulnerabilidad externa de esta economía y de su dependencia. ¿Por qué? Porque el crecimiento estaba atado al ciclo externo, a la demanda externa. Esto a su vez estaba y se fue viendo agravado especialmente a partir de los años 20, con el deterioro de los términos del intercambio. La relación entre el precio de las exportaciones y de las importaciones del país iba mermando, ¿no? A pesar de que los incrementos de productividad se suponía que debían derivar, como marcaba Prebisch, en aumento del precio, en disminución del precio de las importaciones que la Argentina realizaba, porque la productividad presente en el sector industrial era mayor a la productividad
al aumento de productividad presente en el sector primario. Sin embargo, eso no ocurría, tal como muestran las estadísticas de Singer, de Prebisch y de otros autores que han trabajado la tendencia al deterioro de los términos del intercambio, que tendría a generar un intercambio desventajoso para los países especializados en productos primarios. A su vez, Ferrer insiste con que especializarse en bienes primarios involucra una especialización empobrecedora, porque esos mercados no son dinámicos y en cuanto el PIB per cápita de los países crece, la demanda de bienes primarios cae en relación con la demanda de los productos industriales. A su vez, esos bienes tienden a ser sustituidos por materiales sintéticos, nuevos materiales, etcétera, son susceptibles de ser sustituidos a través de nuevas tecnologías. Por lo tanto, también involucran una especialización pobre, empobrecedora y riesgosa. Y en ese sentido, lo que va a insistir Ferrer es que además los intereses y las remesas de utilidades del país, si uno las descontaba de los flujos de inversión extranjera directa, también ponían de manifiesto que lo que se llevaba el capital extranjero era más de lo que aportaba. Yo explicaba la clase pasada que hay que Ferrer plantea, muestra estos números en sus trabajos, que son números interesantes, que entre 1860 y 1914 la entrada neta de capitales fue positiva, es decir, tenía un superávit al país, en donde la inversión neta era un 10% superior a las utilidades e intereses. Pero entre 1915 y 1929 fue un 55% inferior a las utilidades e intereses, porque en la crisis y en la decadencia británica frente al avance de Estados Unidos como nueva potencia mundial, Gran Bretaña empezó a repatriar capitales, como suele hacer los países cuando hay crisis, ¿no? Otro elemento importante, además de este ciclo vulnerable y atado a los vaivenes del ciclo británico, con esta vulnerabilidad, esta dependencia externa, a la que la mirada de Arceo, por ejemplo, va a agregar que esto impedía cerrar el ciclo doméstico del capital, que era una fuga constante de divisas. De hecho, la fuga de capitales es un elemento que estuvo presente en la economía argentina desde el inicio. Ya en los trabajos del 20 que hace Prebisch problematiza la cuestión de la fuga de capitales. Es decir, que no solo deuda, sino fuga. Deuda y fuga juntas. Igual que ahora, ¿no? Que la Argentina es el 8º país en el ranking de países que tienen capitales en los paraísos fiscales actualmente. Esta vulnerabilidad del ciclo económico argentino se expresaba también en tendencias al déficit crónico, fiscal y externo, sostienen Ferrer y Rougier, ¿no? Y generaban desequilibrios monetarios y financieros constantes, que hacían que la Argentina entrara en crisis con este patrón oro, que obviamente le involucraba en los momentos de recesión un ajuste de la absorción interna, macroeconómicamente hablando, que era muy negativo para compensar el ciclo recesivo que afectaba al país desde el resto del mundo. Y por supuesto implicaba que todo el peso de la crisis recayera en los sectores subalternos de la sociedad. ¿Qué más? ¿Alguna otra cuestión adicional? El problema del latifundio, que es un problema muy importante, como ustedes saben, en la lectura que Ferrer hace de los obstáculos al desarrollo de la Argentina, no solo la presencia de capital extranjero, sino también el latifundio y la falta de un pensamiento autónomo. Estos elementos
de por sí son los elementos que él jerarquizaba en la descripción de los principales obstáculos al desarrollo del país en la etapa primario exportadora. En lo que hace a la concentración de la propiedad de la tierra, hay dos elementos a partir de los cuales se produce, en realidad tres elementos, a partir de los cuales el latifundio incide en la dinámica productiva del país y su estructura. Uno es que desde su perspectiva condiciona negativamente la eficiencia porque no promueve la inversión en la agricultura por parte de los arrendatarios, que no estaban incentivados a fijar capital por la elevada rotación que tenía el uso del suelo. Esto, por un lado, esto vamos a ver y vimos ya en parte en los gráficos la semana pasada, que no se visualiza en los datos internacionales. Lo que pasa es que eso no invalida la hipótesis de Ferrer, porque Ferrer no dice que la Argentina no es competitiva. La Argentina era competitiva. Lo que dice es que se perdía eficiencia, que en realidad si hubiesen generado un sistema de propiedad de la tierra mejor distribuido, la eficiencia hubiese sido aún mucho mayor. Esto por un lado. Por otro lado, está el asunto de la distribución del ingreso, el efecto sobre la distribución del ingreso. Ferrer sostiene que la elevada concentración de la propiedad de la tierra concentraba los ingresos a nivel rural y la participación de los propietarios era muy elevada y la participación de los trabajadores muy baja y de las clases medias, agravando el problema de que ese mercado agrario de consumo de productos industriales que potencialmente podía dinamizar la demanda interna de bienes industriales, no tenía una escala relevante como sí tenía en Estados Unidos y fue la base de la expansión de su industria, y que por lo tanto de esa manera desincentivaba el proceso de inversión en una perspectiva keynesiana. Eso se veía agudizado por un patrón de consumo suntuario adoptado por los sectores acomodados de la sociedad, que importaban todo de Europa, ¿sí? Agravando el problema de las importaciones, de la dependencia y de la restricción externa. Bueno. Creo que básicamente este es el núcleo central del razonamiento que plantea el autor, los autores, porque en realidad es un libro de Ferrer y hay una cuestión importante, que es que este modelo agrario es un modelo que no puebla el campo. Es decir, hay una pérdida de importancia del interior del país en lo que hace a la población, a pesar de que el país se especializa en el sector primario. El 70% de la población vivía en el interior del país cuando comienza la economía primaria exportadora a fines del antes de la transición a la economía primaria exportadora, fundamentalmente en el nordeste del país y en torno de, digamos, el epicentro económico que iba a ser Potosí. Y para 1914 el interior del país contiene el 30% de la población. Es decir, con el modelo agroexportador se consolida una distribución de la población en el territorio que va a dar cuenta de una distribución atrófica de la población. Estas megaciudades, el conurbano alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y grandes extensiones de tierra con la población, sin población y con los recursos concentrados en pocas manos. La población urbana aumenta 8 veces en 44 años y se instala en el litoral fundamentalmente, ¿no? La capital va a concentrar el 30% de la población del país para 1930, que es una barbaridad realmente. Bueno,
La especialización de las provincias del interior del país quedó atada algún monocultivo que aportaba a la división interna del trabajo, particularmente el algodón en Chaco y Formosa, la yerba mate en Misiones, el azúcar en Tucumán, los viñedos en Mendoza, las frutas en el Valle de Río Negro y en parte de Mendoza, con un retroceso muy significativo de regiones que habían tenido un gran desarrollo en la etapa colonial, como La Rioja, especialmente Salta, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Bueno, esta mirada sobre el interior del país la vamos a retomar sobre la actualidad, porque otra vez estamos ante una nueva profundización de esta dinámica, ¿no? Actualmente. Bueno, creo que con esto básicamente lo central que quería decir sobre el texto de Ferrer y Roger para cerrar, además de la clase pasada, está dicho. Me interesa plantear algunas cuestiones sobre el texto de el planteo de Cortes Conde. A ver. Bueno, el planteo de Cortes Conde, a diferencia del de Ferrer, es un planteo completamente exitoso y acrítico de la situación de la economía primaria exportadora. Básicamente lo que dice es que lo que él plantea es que la Argentina experimentaba tasas del 5,6% en total y un 2,7% per cápita, mientras el resto de los países, ¿sí?, poseía tasas menores, ¿sí? Cuando él hace la comparación internacional, entre 1870 dice, perdónenme, no, les dije algo mal. Entre 1870 y 1913 la economía argentina crecía no al 2,6, al 2% anual por habitante. En eso comparte los datos con Ferrer, no hay diferencia respecto de esto, entre otras cosas porque uno de los trabajos más importantes en los que se basó la construcción de estadísticas en este periodo es el trabajo de Cortes Conde sobre la estimación del PBI de la Argentina. Cortes Conde es un intelectual, yo creo que lo presenté en algún momento de la clase, pero quizás vale la pena volver a repetirlo. Es un intelectual, un abogado, pero que se dedicó a la historia económica, vinculado a la Universidad del Litoral y vinculado al Instituto de Itela. Él ahí desarrolló su... Bueno, yo decía que Cortes Conde es un historiador de profesión reconocido internacionalmente, tiene numerosos libros sobre historia económica mundial, muchos sobre historia económica argentina, y en función de esos méritos actualmente es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Historia, más precisamente, y es un referente del Ditela que hizo escuela. Junto con Gerardo de la Paulera tienen muchas obras, junto con también otros historiadores, de los cuales el más conocido quizás es Pablo Berchunov, un economista que ha incursionado en el campo de la historia económica y que tiene una obra importante junto con Lucas Liach, el hijo del economista, ¿no?, que también es historiador. Así que bueno, toda esta escuela del Ditela plantea también, uno la puede filiar con una posición liberal que vamos a contraponer a la mirada del estructuralismo latinoamericano en la materia. Cortes Conde, en sus análisis históricos de la economía argentina, digamos, ya vamos a ir filiando su pensamiento con algunas corrientes de pensamiento, dicho sea de paso, porque, a ver, es importante decir que la corriente de pensamiento a la que adhiere Cortes Conde es la corriente de Douglass North, que es una corriente neoinstitucionalista de la nueva economía que
la nueva historia económica, digamos, toda una corriente de pensamiento en la historia económica neoclásica, en donde, hay el pensamiento económico neoclásico empezó a establecer un diálogo diferente con la historia. Eso, ha sido, Douglass North ha sido premio Nobel, y en ese sentido, ha inaugurado toda una corriente que es el neoinstitucionalismo, que está afiliado con el pensamiento neoliberal. Así que digamos que el principal exponente de esa corriente en la Argentina, desde mi punto de vista al menos, y desde muchos otros pensadores también, gente que conoce el campo intelectual de la historia mejor que yo incluso, es Roberto Cortés Conde. Dicho esto, seguramente vamos a poder ver alguna conferencia de él en YouTube, como para escucharlo hablar, ¿no? También, que está interesante. Es decir, Argentina, dentro del diagnóstico que hace Cortés Conde, mientras entre 1870 y 1913 la economía argentina creció al 2% por año por habitante, en los países industrializados el ritmo en promedio había sido del 1%. Dice, así fue como Argentina fue cerrando la brecha con los países más avanzados, mientras que a partir de 1930 la profundizó, creciendo a la mitad del ritmo de los países occidentales. Mientras la Argentina creció al 1%, estos países crecieron en promedio al 2%, y también a menores tasas que Asia y el resto de los países de América Latina, sostiene Cortés Conde. Por esos motivos, los problemas económicos argentinos no pueden atribuirse a causas internacionales, sino a internas. Claramente, esta idea de la decadencia argentina a partir de 1930, que esta escuela en un punto exagera, porque después vamos a ver algunos indicadores que muestran que el desempeño económico argentino no fue tan profundamente diferente de muchos otros países, incluso muchos desarrollados, en términos de tasa de crecimiento me estoy refiriendo, ¿no? Efectivamente Cortés Conde destaca no solo el crecimiento económico, sino la estabilidad de precios que se vivió, porque entre 1900 y 1930 hubo un 2% de inflación promedio por año, y la asocia, y acá vienen las hipótesis institucionales de Cortés Conde, con la estabilidad institucional durante las presidencias de Roca, Quintana, Sáenz Peña, Irigoyen, Alvear, en la medida en que las autoridades constitucionales se sucedieron sin interrupción, sostiene Cortés Conde. No hubo rupturas institucionales y de violación a la Constitución Nacional, que son las responsables de su perspectiva de la depresión crónica de la moneda y de la elevada inflación. La elevada inflación ahora tiene una particular teoría de la inflación que es interesante mencionar. Otro elemento importante que señala Cortés Conde es que el pacto fiscal emergente de la Constitución de 1853 se rompió cuando los gobiernos a partir de los años 30 cambiaron sin consulta a los ciudadanos por medio de sus representantes la distribución de cargas y beneficios, generando mecanismos de apropiación forzada de los ingresos y ahorros, instrumentando barreras legales de entrada a los mercados a través del proteccionismo y los gravámenes adicionales a los precios de mercado, generando privilegios y rentas económicas específicas. Ello violó los principios impositivos constitucionales, generó conflictos por el ascenso del acceso a las ganancias extraordinarias y resistencia por quienes sostenían las mayores cargas, costosas negociaciones por su reparto y una enorme dilapidación de recursos. Todos ellos elementos negativos para el financiamiento del Estado y el crecimiento económico. Es esta inseguridad jurídica de alguna manera la que va a dar lugar a un déficit en la inversión que va a generar menores tasas de crecimiento a partir de entonces. Es decir, de alguna manera sostiene que este pacto constitucional del 53 no fue roto hasta 1930, cosa que es rarísimo porque, digamos,
uno sabe que los gobiernos conservadores fueron gobiernos que utilizaron el fraude, no fueron respetuosos de la Constitución. Es más, no existía sufragio universal, así que, bueno, según ellos, según esta lectura, digamos que este autor y otros autores de esta corriente hacen, las bases de legitimidad de todas maneras serán elevadas del régimen, a diferencia de lo que plantea por ejemplo, Waldo Ansaldi o al del propio Aldo Ferrer. Es decir, que para Cortés Conde la evolución exitosa de la economía no es una consecuencia de ella misma, sino de los marcos institucionales en los que se desenvuelve. Es un enfoque histórico, porque el pasado condiciona el presente, y la elección de un sistema institucional en un marco histórico determinado produce una cierta inercia, porque modificarlo y llegar a nuevos acuerdos tiene costos elevados, dice Cortés Conde. Hay un aspecto del desarrollo económico argentino que, además de decir esto, Cortés Conde sostiene que hay un aspecto del desarrollo económico argentino que distingue como diferencial respecto de otros países capitalistas, y es el elevado poder relativo de la clase trabajadora, especialmente a partir del surgimiento del peronismo. Dice Cortés Conde, con una población de origen europeo que dejó de incrementarse por vía de las inmigraciones, altas expectativas y una experiencia que los llevaría a formar los sindicatos más poderosos del continente, los costos del trabajo tendieron a ser muy elevados, restando competitividad a la industria argentina desde el origen, tal como sostenían especialistas y empresarios como Bunge y Torkins. Es decir, que a diferencia de lo que plantea Ferrer, que el latifundio ejerció influencia negativa sobre la distribución del ingreso en el agro, y eso a su vez condicionó negativamente la distribución del ingreso a nivel urbano, Argentina, para Cortés Conde, poseía salarios muy elevados en relación con los internacionales, como un elemento estructural que condicionó negativamente el desarrollo. Primero, por los bajos salarios europeos y los altos salarios que proporcionaba el crecimiento agroexportador de la Argentina, dice Cortés Conde. Y a partir de la industrialización en la década del 20, porque allí llegaron las primeras oleadas de inversión extranjera directa en la industria frigorífica, industria de alimentos, un sector de la industria química. La primera industrialización fue de la mano del capital extranjero en los años 20, y en lo que va a plantear es que a partir de esta industrialización de la década de los 20, los salarios, se evidenció el elevado nivel de los salarios y el hecho de que la Argentina no tenía una ventaja en bajos salarios, sino que este elemento obstaculizaba la exportación y la competitividad de la producción nacional. En la Argentina, dice Cortés Conde textualmente, el modo de bajar los salarios en términos internacionales fue la devaluación, pero tuvo consecuencias gravísimas, fundamentalmente la inflación. Responsabiliza al peronismo del claro retroceso en las variables macroeconómicas, según él, compartiendo el diagnóstico con Díaz Alejandro y en algún punto también con Raúl Prebisch, en el informe que Prebisch hace en el 55 sobre la situación de la economía argentina, cuando el gobierno militar que derroca a Perón lo convoca, y opina que el punto más alto de ruptura con el pacto fiscal liberal del 53, alberdiano, fue el propio peronismo, generando un largo conflicto distributivo y pérdida de legitimidad del sistema político. El problema central del peronismo, dice Cortés Conde, fue el ineficiente sistema de protección que produjo una baja productividad del trabajo, y ello se contradijo con el objetivo de mantener salarios reales altos. Bueno,
Vamos a seguir viendo la posición de Cortés Conde a lo largo de la materia, los distintos periodos, la vamos a contrastar con la exposición de Ferrer, pero a grandes rasgos yo quería dejar planteados sus núcleos, sus hipótesis centrales. Cortés Conde, estas son hipótesis muy generales, después tiene muchísimas hipótesis específicas bastante sofisticadas porque es especialista en moneda, que van a tener mucha importancia para explicar ciertas coyunturas, incluso pueden llegar a ser complementarias de algunas de las que sostiene, por ejemplo, el propio Arceo o, por ejemplo, Ferrer. Pero vamos a ir viéndolas a lo largo de los distintos periodos. Volviendo discrepan en la cuestión del latifundio, porque para Cortés Conde no había ningún problema en la concentración en la propiedad de la tierra en la medida en que la producción era eficiente. Cuando Ferrer dice que las explotaciones de más de 1000 hectáreas de superficie representaban el 8,2% de las explotaciones totales y abarcaban el 80% de la superficie total a nivel nacional en 1914, mientras que las mayores de 5.000 hectáreas representaban el 1,7% de las explotaciones y concentraban el 50% de la superficie total, según los datos elaborados por Gino Germani. En el litoral el peso era muy elevado, el lugar donde más peso tenía el latifundio, y para mostrar el deterioro de los salarios, el nivel de los salarios, aunque fueran altos internacionalmente, no lo eran en términos del poder adquisitivo, porque esos salarios no permitían no permitían ser intercambiados por condiciones de vida digna para la clase trabajadora. Lo que dice Ferrer es que, por ejemplo, para el año 1937, el 94,8% de la población activa en el campo correspondía a trabajadores sin tierras, pequeños propietarios, medieros y arrendatarios, según los datos de Germani, mientras el 1% de la población activa rural correspondía a grandes propietarios que poseían explotaciones de superficie mínima de entre 2 y 3.000 hectáreas y ocupaban el 70% de la superficie total. El 4,2% restante correspondían a propietarios medios que tenían entre 200 y 2.000 hectáreas, ¿sí?, que controlaban el 20% de la superficie. Solo el 25% de la población inmigrante se pudo asentar en el campo y el 75% quedó en las ciudades, engrosando los conventillos, la población que vivía hacinada en los conventillos. Bueno, ahí se claramente entre los dos autores, entre estas dos interpretaciones tan diferentes, hay una controversia que yo intenté abordar en mi tesis doctoral. Después vamos a mirar algunos datos a partir de esa tesis para ver un poco cómo podemos zanjar esa discusión, en qué medida la información con la que contamos actualmente permiten abonar una u otra hipótesis, especialmente las que no coinciden, ¿no?, las que entran en controversia, como son el problema de la distribución del ingreso, el problema de la eficiencia, que son las que requieren contrastación empírica. Sobre el poder de veto de la oligarquía terrateniente en la vida política del país no hace falta, esta está corroborada, pero obviamente Cortés Conde la niega y habla de una democracia constitucional, ¿no? Ferrer sostiene que la distribución del ingreso también se vio afectada por la falta de acceso a la propiedad de la tierra, que comprimió las remuneraciones que podían obtenerse de las ocupaciones agrícolas. Estas generaban en promedio el 30% del ingreso bruto nacional y ocupaban el 35% de la fuerza de trabajo. Y además, esta distribución del ingreso concentró ganancias, intereses y rentas asociadas en un grupo reducido de la población. Ferrer estima que el 70% del ingreso bruto del sector agropecuario se concentraba en el 5% de la población económicamente activa del sector, lo cual en términos nacionales significaba
que el 2% de la población se quedaba con el 20% del ingreso bruto total. Es decir, que la propiedad territorial repercutió también en el nivel de remuneración en las actividades urbanas, sostiene Ferrer, debido a que por un lado incrementó la oferta de mano de obra disponible para los empleos urbanos, deprimiendo los salarios, ¿sí?, de urbanos, y esto se reflejó en una desocupación superior al 5%, incluso en momentos de auge de la economía, y que alcanzaba un 20% en los momentos de depresión, y por otro lado fijó un bajo nivel de remuneraciones alternativas en las actividades rurales debido a la falta de acceso a la tierra. Eso, en términos generales, generó una baja participación de los asalariados en el ingreso. A su vez, sostiene Ferrer que la distribución del ingreso se adicionaba a las fluctuaciones del tipo de cambio asociadas a la inestabilidad macroeconómica intrínseca de esta economía asociada al ciclo externo y al sesgo regresivo de la política fiscal, lo cual generaba condiciones de vida desfavorables para la población. Los impuestos, los impuestos en unos 70 u 80% eran impuestos indirectos al consumo. Y a las importaciones, ¿sí? Los servicios de salud y educación pública que beneficiaban a las mayorías no alcanzaban a compensar el carácter regresivo impositivamente que tenía el sistema. Esto no niega que igual se pudieran formar una capa de clase media a partir de un proceso de movilidad ascendente asociado también a la alfabetización masiva. Bueno, hay un tema importante también, además de estos que estoy mencionando y que vamos a retomar en la próxima clase, que es cuáles eran los artículos de la Constitución que los liberales destacan como centrales, particularmente Cortés Conde. Cortés Conde le da una centralidad absoluta a ya les leo. Estoy tratando de encontrar la cita de la Constitución en donde Cortés Conde destaca cuáles son los principios que se vulneraron en la ruptura del famoso pacto fiscal que tiene desde su concepción de la ciencia política de tipo contractualista, de tipo hobbesiano, ¿no? Bueno, aquí les lo encontré. Hay un conjunto de artículos que son fundamentales para la concepción liberal en lo que hace al rol del Estado, ¿no? Como en la distribución secundaria del ingreso. Ustedes saben que la distribución primaria la realiza el mercado, la distribución secundaria la realiza el Estado a partir de las políticas públicas. El supuesto pacto fiscal que efectivamente sostienen los liberales se violó con la intervención del Estado, el proteccionismo, el estatismo que interviene en la libre asignación de los recursos, libre y sabia asignación de los recursos por parte del mercado, es la siguiente. Está basada en ciertos artículos de la Constitución. Aquí él cita el artículo 4, el 14, el 17. El 4, que sostiene que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta y locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General
y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para las empresas de utilidad nacional. Es decir, que establece que los derechos de exportación e importación deben ser la fuente de financiamiento o secundariamente la venta o locación de tierras de propiedad nacional, las rentas de correos y demás contribuciones que deben ser instituidas equitativamente y proporcionalmente por el Congreso, no por el Ejecutivo. En el artículo 14 sostiene la Constitución del 53 que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. El 14 es un artículo fundamental del liberalismo político, que por otro lado, especialmente aquí no hay solamente derechos económicos, sino hay sociales, de libertad de prensa, de libertad de opinión, que son muy valiosos para la democracia. No vamos a desdeñar esto porque efectivamente varios de estos son muy importantes, ¿no? Fundamentales. Pero creo que aquí él está haciendo énfasis en la cuestión de trabajar y ejercer toda industria lícita, comerciar y navegar, ¿sí? Disponer de su propiedad y asociarse. La propiedad es inviolable, dice el artículo 17. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, es decir, los impuestos. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Bueno, se trata de elementos que hacen a un fuerte límite a la participación discrecional del Estado en la economía. En ese sentido lo está diciendo. Y si lo que niega es el derecho del Poder Ejecutivo a un derecho distinto del Legislativo a imponer cargas tributarias y a modificarlos, o a avasallar la propiedad, por supuesto. Bueno, por eso aparece la cuestión esta de debates más recientes de que las retenciones agropecuarias son confiscatorias. Viene de estos antecedentes. Bueno, vamos a ir viendo que este pensamiento tiene mucha influencia en nuestra sociedad y, bueno, es importante considerar la posición de estos sectores que hoy uno podría afiliar con el partido, con la Alianza Cambiemos, de alguna manera. De hecho, varios de los intelectuales han participado, como yo decía, han apoyado y han participado como funcionarios públicos en la Alianza. Por ejemplo, Lucas Liach, que trabajó en el Banco Central durante la gestión de Macri. Ferrer también, ya vamos a ver, estuvo ligado a varios gobiernos, gobiernos militares desarrollistas, el gobierno fue ministro de Economía de Oscar Allende durante el desarrollismo en la provincia. Él fue ministro en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, efectivamente se trata de economistas políticos con una triple inserción en el campo intelectual, en el campo de las políticas públicas y en el caso de Ferrer y Cortés Conde, tengo entendido que no, como consultores de grandes empresas y referentes. En cambio sí es el caso de Prebisch, que había trabajado como consultor de la Sociedad Rural Argentina de joven. Sí es el caso de otro tipo de intelectuales que también tienen esta actividad, ¿no? Que es bastante frecuente en este campo al que nosotros pertenecemos. Bueno, con esto termino la clase, que ya ha sido suficientemente larga.
y retomaremos el día jueves con nuestra clase habitual. Que pasen buenas noches.